El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:49 en la mañana. El jurista Marcelo Ron nos atiende a esta hora de modo telemático. Él es el abogado que patrocina la defensa del doctor Pablo Celi de la Torre, quien ayer formalizó su renuncia irrevocable al cargo de Contralor General del Estado subrogante. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, un gusto de estar en su programa. ¿Por qué finalmente tomó la decisión Pablo Celi de renunciar? Bueno, la renuncia la realizó por un tema de responsabilidad ante el Estado y ante la propia Contraloría a fin de precautelar el funcionamiento de la institución, evitando una cefalía que afecta a los procesos de control que viene realizando la Contraloría a lo largo de este tiempo. De responsabilidad, decía usted, pero ¿en qué momento se dio cuenta de eso? Porque ha estado 3 meses privado de la libertad del doctor Celi, le han negado varios recursos en la Corte Nacional de Justicia y la Contraloría ya enfrenta este caos más de 90 días, doctor. Sí, efectivamente, el tema es de que en un momento dado, ante el principio de inocencia que pesa sobre el doctor Pablo Celi, obviamente se esperaba obtener un resultado positivo basado en la verdad procesal, y es decir, obtener la revocatoria de la prisión preventiva y que se dicten medidas alternativas en su favor y de esta forma retomar sus funciones. Sin embargo, de esto, y era un tema de que iba a retomar sus funciones para únicamente dejar encarrilada la Contraloría y él retirarse nuevamente, presentar su renuncia para poderse defender del proceso penal que se le está siguiendo. El tema es de que en las últimas semanas, y especialmente en la última semana, hubieron muchos rumores de querer nombrar un contralor temporal, de querer nombrar un contralor suplente, de querer encargar la Contraloría a alguien, de tratar de interpretar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es decir, todas eran salidas ilegales que no están fuera de la seguridad jurídica y del principio de seguridad jurídica, ante lo cual obviamente tenía que Pablo Celi dar un paso al costado, pensando en la institucionalidad de la Contraloría General del Estado, en la estabilidad de los funcionarios de la Contraloría General del Estado y en los procesos de control que sigue la Contraloría, ya que esto podría afectar grandemente al Estado ecuatoriano, en virtud de que todos los procesos podrían ser declarados nulos y en algunos casos inclusive el Estado perder mucho dinero. Ahora bien, el tema es que la renuncia del doctor Celi no soluciona el problema, porque, digamos, hay un vacío jurídico en la ley. Y por eso ni la Asamblea, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni la Función de Transparencia y Control Social saben qué hacer con esto. No hay una norma que establezca, ante la ausencia, en este caso, del Contralor subrogante Pablo Celi, y esta discusión respecto de la elección o nombramiento del subcontralor, porque renunció Valentina Zárate y el nombramiento del ingeniero Carlos Riofrío ha sido cuestionado. No hay una norma en la ley que permita poner un contralor temporal. O sea, la renuncia al final no termina solucionando nada, doctor. No, al contrario, yo creo que sí va a desenrollar este problema que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el artículo 33 de la Contraloría establece cuál es el mecanismo de subrogación. La ley orgánica de la Contraloría obviamente ya tiene previsto esto. ¿Quién era el contralor en su momento dado? El contralor subrogante era obviamente Pablo Celi. Él, como contralor subrogante, tiene sus funciones y como tal nombró en su inicio a la doctora Zárate como subcontralora, quien renunció, y luego nombró al doctor Riofrío en su reemplazo como subcontralor. El momento que él renuncia a ser contralor, obviamente quien tiene que sucederle en estas funciones es el subcontralor, que se encuentra en funciones legalmente nombrado, que es el doctor Riofrío. Con lo cual ya se desaparece este vacío jurídico o esta idea de tratar de interpretar el artículo 33 de la Contraloría. ¿Cuál es el aval o el sustento jurídico para el nombramiento del ingeniero Carlos Riofrío, doctor? Bueno, el aval es de que
como todo mundo lo dice, Pablo Celi seguía siendo Contralor General del Estado hasta el día de ayer que presentó su renuncia. Ahora debemos esperar que sea aceptada la renuncia de él. Dentro de sus funciones estaba poder nombrar un subcontralor y obviamente eso lo ha realizado dentro de sus funciones, ya que cuenta que lo que él tiene es una prisión preventiva, pero no tiene en ningún momento ninguna restricción jurídica para ejercer sus derechos civiles y sus derechos políticos. O sea, doctor, lo que tiene este rato es una restricción de movilidad con su prisión preventiva. O sea, doctor, estando en la cárcel 4, el doctor Celi puede utilizar una computadora, puede utilizar firma electrónica, puede dar disposiciones, puede tomar decisiones, pese a que está privado de la libertad, más allá de que evidentemente no hay una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, por supuesto que es así, pero está privado de la libertad y está en la cárcel 4. ¿Cómo es esto, doctor? Sí, efectivamente está privado de su libertad, pero no necesita tener una firma electrónica, no necesita tener una computadora, ya que obviamente tiene una defensa técnica que puede llevarle los documentos que se requiere firmar, y obviamente él no ha sido topadas por ningún órgano judicial. En tal virtud él puede seguir despachando, o podía seguir despachando en su momento dado, que lo ha realizado con dos temas puntuales, que es básicamente el nombramiento del subcontralor. Oiga, pero perdón que le insista, sí me llama la atención lo que usted dice, porque en cambio voy a citarle un caso análogo. Resulta que hace un par de semanas el defensor del pueblo, que también está enfrentando una investigación por un presunto delito, está privado de la libertad. Resulta que él emitió una resolución con firma electrónica removiendo a la defensora del pueblo subrogante. La defensora del pueblo subrogante no acató, señalando que no se puede generar funciones o tener funciones cuando se está privado de libertad, aunque sea prisión preventiva y no haya sentencia penal condenatoria ejecutoriada. E incluso la defensora subrogante presentó una denuncia en contra del doctor Carrión por presunto ingreso ilegal de artículos electrónicos a la cárcel y por usurpación y arrogación de funciones. O sea, le menciono esto porque vienen a ser dos casos análogos en este momento. O sea, un privado de libertad que tiene prisión preventiva y que ostenta un cargo, ¿puede seguir ejerciendo el cargo, doctor? A ver, aquí yo creo que sí hay diferencias entre el caso del defensor del pueblo con el caso del contralor. ¿Cuáles son esas diferencias? Las diferencias es la siguiente. Primero, en el caso del defensor del pueblo, él estaba destituyendo a la subdefensora, ¿no es cierto? A la defensora subrogante. Aquí en este caso no estaba sustituyendo a al subcontralor. Al contrario, la subcontralora que estaba en funciones presentó su renuncia irrevocable al cargo. Entonces ya ahí existe una figura diferente, donde que de ley tenía que nombrar a alguien, por cuanto él, al estar privado de su libertad, no podía estar al frente de la Contraloría General del Estado despachando el día a día, y por eso tenía que realizar su encargo. Segundo, este hecho, el doctor Celi no lo realiza con una firma electrónica, lo realiza con una firma auténtica de él, y procede a nombrar a Riofrío, quien obviamente asume estas funciones, con lo cual lo que está logrando Celi es de que ahí sí la Contraloría no quede en acefalía. Si no se realizaba el nombramiento del señor Riofrío, del doctor Riofrío, no lo conozco, al mencionado ciudadano, obviamente ahí sí quedaba en acefalía la Contraloría General del Estado, por cuanto no había contralor subrogante. Es decir, si en este momento no había un subcontralor y Pablo Celi presentaba la renuncia, obviamente ahí sí quedaba en acefalía total la Contraloría General del Estado, porque no había una cabeza. En este momento Pablo Celi presenta una renuncia, y quien tiene que asumir las funciones de contralor es el subcontralor designado, que es Riofrío, y obviamente él está en funciones y la Contraloría nuevamente con un rumbo. Aquí debemos acotar algo. Riofrío no es una persona política, de lo que se ha visto, es un técnico y es un funcionario de carrera de la Contraloría General del Estado, lo cual va a por lo menos da la esperanza de que la Contraloría, en el tiempo que le quede mientras se realice el Consejo de Participación Ciudadana, el nuevo concurso para la designación del Contralor que debe ser nombrado y que debe ser posesionado en su momento oportuno,
va a tener un trabajo no político, sino un trabajo técnico, que es un tema que sí hace mucha falta en la Contraloría General del Estado. Estamos dialogando con el doctor Marcelo Ron, quien patrocina la defensa del renunciante contralor subrogante Pablo Celi de la Torre, quien está detenido, investigado desde el pasado 13 de abril. Doctor, ¿cuál es hoy la situación jurídica de Pablo Celi? O sea, con esta renuncia se entiende que todas las energías de Pablo Celi se enfocarán en sustentar su defensa, pero ¿cuál es a esta hora su situación jurídica dentro de este caso de presunta delincuencia organizada? Bueno, la situación jurídica de Pablo Celi sigue manteniéndose igual, lamentablemente sigue detenido sin poderse defender en libertad como los demás procesados dentro de este caso. Obviamente Fiscalía hasta el momento no tiene nada contundente con referencia a Pablo Celi. Existen únicamente unos chats que los ha sacado a la espectacularidad de estos chats. Debemos considerar que estos chats datan del 2020, cuando la investigación, de acuerdo a Fiscalía, data del 2017 al 2019. En el 2020 estamos de un teletrabajo, y los chats a los que hace referencia Fiscalía son los chats normales entre un contralor y sus diferentes directores departamentales, a los cuales daba instrucciones de ejecución de resoluciones que ya estaban emitidas, de órdenes de trabajo que tenían que cumplirse y ese tipo de cosas. Pero en ninguno de los chats escritos por el doctor Pablo Celi o mensajes de voz enviados por el doctor Pablo Celi le está pidiendo a ninguno de sus funcionarios que cambien un informe, no le están pidiendo de que desvanezcan una glosa en absoluto. Solamente lo que le pide es que ejecuten lo que ya está resuelto. ¿Y el testimonio del señor Miño? El testimonio del señor Miño es un testimonio que dice de manera verbal que le ha dicho que firme las resoluciones. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta una cosa. Este testimonio ha sido contrarrestado por más de 15 testimonios de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría, que manifiestan que Pablo Celi nunca ha solicitado ni ha sugerido tal o cual hecho con referencia a un informe o a un desvanecimiento. O sea, es la palabra del doctor Celi contra la palabra del señor Miño. Es la palabra del doctor Celi contra la palabra del doctor Miño y de 15 funcionarios adicionales. Pero esos 15 funcionarios adicionales pueden certificar que el señor Miño no recibió una disposición directa del doctor Celi. Efectivamente, ¿por qué? Porque la subrogación de las firmas, hay un reglamento de subrogación de firmas de documentos en la Contraloría General del Estado, era de manera general, no era de manera específica para este caso de No Limit. Aquí el doctor Miño, en su calidad de subcontralor, suscribió un sinnúmero de resoluciones de desvanecimiento de glosas, al igual que de confirmación de glosas, porque esa era su función. Y esa era la función que debía él cumplir, porque así lo disponía el reglamento de la Contraloría General del Estado. Es decir, no es que para este caso le dijo Pablo Celi, tú te encargo la subcontraloría y tú firma estos documentos. No. Él estaba en funciones y le tocaba firmar. Más aún de que en esa época Pablo Celi no se encontraba en el país, se encontraba en Europa hablando con el tema del Tribunal de Cuentas en una reunión de trabajo y de manera oficial. Es decir, no se encontraba en el país. Y él estaba ejerciendo sus funciones, es decir, las firmas de estas resoluciones las realiza en base a un reglamento que se encuentra vigente en la Contraloría General Sí, pero que no esté en el país, digamos, esa no viene a ser una justificación, porque pudo haberle llamado por teléfono y dado la orden, ¿o no, doctor? Podría haber sucedido eso, o simplemente es una forma del doctor Miño lavarse las manos frente a un acto que ha sido. Además, debemos considerar una cosa: el doctor Miño no es un funcionario de un año atrás, de 2 años atrás, es un funcionario de muchísimos años en la Contraloría General del Estado, con muchísima experiencia y con conocimientos amplios en temas de Contraloría, de auditorías, de predeterminaciones. Es decir, él conoce perfectamente cuál es el procedimiento, y de acuerdo inclusive a la LOCEP, él podía, si es que veía que era una ilegalidad lo que le pasaban a firmar, él podía haberse inhibido o solicitado o excusado de firmar este documento. Sin embargo, no lo hizo y lo firmó. Entonces, aquí es donde justamente viene el tema de esta versión
que no tiene un fundamento. Debemos considerar que la ley establece que para que un indicio, en este caso la versión de Miño, sirva como un elemento de convicción, deben ser varios, concordantes, unívocos y directos. En el caso en particular solamente hay uno, no hay varios, no es concordante con ningún otro testimonio y no es unívoco, no nos lleva a una sola verdad, a una sola dirección. Es decir, este testimonio, esta versión que rindió Miño es realmente, no tiene un sustento jurídico. Oiga, doctor, y para cerrar, continúa la instrucción fiscal, entiendo. ¿Cuándo termina la instrucción fiscal? La instrucción fiscal, si no me equivoco, debe terminar por el 13 de agosto, que se cumplen los 120 días de duración de esta instrucción fiscal. Y de allí debería darse la fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio. Correcto, se debería dar la día y hora para la audiencia preparatoria de juicio y obviamente de ahí el juez dictará si es que un sobreseimiento o un auto de llamamiento a juicio, pero como le manifesté en alguna otra entrevista, yo veo que el tema está tan sesgado que directamente nosotros esperaríamos que el juez, de la forma como está resolviendo las cosas y como resolvió la petición de revocatoria de la prisión preventiva, va a dictar directamente un auto de llamamiento a juicio. Correcto, doctor Ron, le agradezco por el tiempo y que tenga buenos días. Buenos días y muchas gracias a usted. Muy amable. A Marcelo Ron, quien es el abogado de Pablo Celi, quien ayer renunció a su condición de Contralor General del Estado subrogante, con su exposición en torno a este tema, nos ha dicho que el nombramiento como subcontralor del ingeniero Carlos Riofrío es legal y que la renuncia de Celi permitirá que Carlos Riofrío asuma la Contraloría. En cambio, hay otros que asumen de que no es legal ese nombramiento porque Pablo Celi está privado de libertad. Yo digo, en el camino sí hay una discusión y por eso hice la comparación. Un funcionario, una autoridad privada de libertad, aunque está bajo prisión preventiva, puede dar disposiciones, puede ejercer funciones, puede firmar documentos, puede emitir resoluciones. Me parece que hay que analizar esto, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo, al menos con dos autoridades que al momento están privadas de libertad? Ciertamente, insistiendo en la presunción de inocencia y derecho a la defensa y debido proceso, no tienen sentencia penal condenatoria ejecutoriada, pero no están en su oficina, están privados de libertad en un centro justamente carcelario. Eso me parece que hay que analizar. 8:06 a.m. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.